A ver, quizá vamos a contarte una historia que por ahí viste o oíste de refilón, pero no, dado que hay mucha información sobre temas muy variados, quizá fue de refilón y quizá ni la oíste. Es una historia que cuenta sobre un hecho trágico, que es la muerte de un niño. Se llamaba Ezequiel Ferreira y tenía 7 años. Murió de cáncer, pero no era un niño cualquiera, porque puede haber chicos, hay chicos que mueren de cáncer. Era un chico que era un esclavo. Es decir, era explotado por una empresa muy importante para que trabaje casi de sol a sol durante todos los días de su vida. Ya trabajar, contratar a un chico, tener a un chico trabajando es una canallada. Pero encima en este caso lo tenían trabajando y en condiciones infrahumanas. Hay sospechas, hay indicios de que la muerte de este chico se debe a las condiciones en las cuales los hacían trabajar. Así que hay dos noticias acá. Primero, explotación de niños. Segundo, muerte de un niño. Y la tercera noticia es que la empresa, importante, tiene por lo menos vinculaciones, tiene muchos familiares en la política local del lugar donde está ubicada, que es Pilar, el municipio de Pilar, y en el sindicato que debería proteger a los trabajadores. Te contamos la historia y después te contamos los vínculos familiares. Dale. Era una de las granjas que estos perros estaban todos explotados, nadie podía salir sin permiso de nadie. Ezequiel Ferreira trabaja desde los 4 años, es una familia que fue traída desde Misiones con promesas falsas por parte de la empresa Nuestra Huella. Ezequiel tenía 6 años, nosotros lo conocimos cuando tenía 4, lo conocimos de casualidad. El Día del Niño del 2008, junto con periodistas, gente de la Alameda y del MT, fuimos disfrazados de Boy Scout, aprovechando que era el Día del Niño, fuimos con bolsa de regalos, nos dejaron entrar. Hicimos contacto con los chicos y para nuestra sorpresa ese mismo día también estaban trabajando. A ver, contame lo que hiciste ayer en tu cumpleaños. 4. 4 cumpliste y ¿qué hiciste ayer? Trabajé. Se empezó a desmayar en la escuela, la maestra notaba que había un problema, digamos. Ezequiel Ferreira era el compañero de mi hijo, de Rodrigo. Parecía sano, pero faltaba 2 meses para que se interne, así, ¿viste? Antes que se interne ya andaba con dolores de cabeza, no escuchaba bien. Mi señora trabajaba todavía con la señora, con la mamá de Ezequiel, y le decía, llévala a tu hijo. No, lo que pasa es que la empresa no me deja salir. Dice que no tiene personal para que me cubra, entonces no lo puedo llevar, decía. Yo ya le notaba muy mal al nene porque a veces iba con mis hijos a la escuela, yo les llevaba caminando por el campo, pero él como que se iba chocando en las plantas, se caía, se quedaba acostado en el piso. Yo le había dicho a la madre, de esa manera tu hijo no está bien. Hasta que un día se desmayó ahí y lo tuvieron que internar directamente. A partir de ahí fue a parar a la clínica de Pilar, que era la que pertenecía a la obra social de los trabajadores rurales. De la clínica del Pilar pasó a la clínica del centro de La Plata, ahí le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el cerebro. De ahí pasó a otra clínica en La Ferrer, donde se le operó de ese tumor. Y después la empresa decidió sacarlo de la órbita de las clínicas que pertenecían a la obra social y lo llevó al centro médico gallego, al centro gallego. Y nosotros queremos determinar si existe una relación de causalidad entre el trabajo que desempeñó este chico con el manejo de agrotóxicos y con materiales peligrosos como el guano de las gallinas y el tumor cerebral que padece. A consecuencia de eso se hace esta denuncia. Los propios médicos del centro gallego, off the record, con quienes se pudieron comunicar, recomendaron una autopsia, digamos, porque era bastante altamente probable que el tumor lo haya contraído por la manipulación de agrotóxicos. Lo de aquel árbol, vení, mirá. Aquel. Tacho. ¿Qué es ese tacho? Sangre tiene. ¿Sí? ¿Para qué es eso? Para la mosca. ¿Sí? ¿Y eso lo limpiamos de vez en cuando? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hace para una vez que lo limpias? País duele.
Ah, contame, a ver, ¿qué haces? Junto huevitos y ahí me paro en la sangre. ¿Preparás la sangre? Sí. ¿Y qué tiene la sangre? Me dijeron que tiene veneno, ¿sí? Sí, veneno. ¿Y vos no tenés miedito que te... No. con el veneno? No. Haciendo tareas peligrosísimas como separar el guano, manipular venenos como el Nuban, que está prohibido en la mayoría de los países del mundo y la empresa lo sigue utilizando, juntar la sangre de los animales, recolectar los huevos. ¿Y vos cuántos huevos juntás por día? Mucho. ¿De qué hora laburás? Las 6, las 8. Ah, ¿de 6 a 8 de la noche? Así. En la justicia provincial se denunció la reducción a servidumbre de los trabajadores que se desempeñaban en las granjas de Nuestra Huella. Y en la justicia federal se denuncia la trata de personas y la presunta violación de la ley de migraciones, porque algunos son traídos del exterior para trabajar en esas condiciones de explotación. Van al Chaco, a Misiones, Paraguay, Bolivia, son 4 lugares que lo tenemos claramente identificados como lugares donde iban a reclutar a pueblos muy pobres y donde les ofrecen a familias que están en una situación de desesperación alarmante, pues les ofrecen casa estable, les ofrecen una escuela rural para los chicos, les ofrecen un trabajo estable para el jefe de familia, les ofrecen la comida y obviamente les ofrecen el traslado, o sea, pagarles el pasaje. Es una oferta muy tentadora para la gente que está desesperada, que no tiene conocimiento de sus derechos, que no sabe lo que está ocurriendo en esas granjas, y cuando llegan se encuentran con una realidad bastante difícil, diferente a lo que le habían pintado. Cuando llegamos no había nada, todo era distinto, no podíamos salir, los chicos tenían que trabajar sí o sí porque nos daban 1000 cosas para hacer en el día, teníamos que fumigar con venenos altamente tóxicos, teníamos que reponer atrastantes de veneno, teníamos que hacer... Yo trabajé junto con mi esposo y mis hijos, porque esta tal Viviana, gerente general de Nuestra Huella, venía a decirme que mis hijos y yo tendría que trabajar, y el dueño también, Carlos Loaces, y la hija María Luz Loaces. Trabajé mucho tiempo, por nada, ni 10 centavos de sueldo. A mí solo me pagaban 8.60, de lunes a lunes, de 6 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la noche. 5 de mis hijos trabajaron. Ellos trabajaban desde el más chiquito, desde los 3 años hasta el que tenía el último 14 años. La verdad es muy feo porque yo nunca había pensado pasar esto, porque nunca le había pasado en Capital de esa manera. Nunca me imaginaba esto para mis hijos ni para mí. Un chico trabajando entre 25.000 gallinas, caminando entre el guano de las gallinas, manipulando agrotóxicos, es un mundo que no es el que corresponde a la infancia. El mundo de la infancia es otro, es el mundo del juego, es el mundo de la educación. Si Ezequiel, que era un chico que pudo gritar y lo pudieron escuchar millones y lo pudieron ver tantos funcionarios, ¿sí? Nadie hizo nada por él, ¿qué queda para todos los demás chicos que están invisibilizados entre los banderilleros de la soja, en la horticultura, en la fruticultura, entre los ladrilleros? Realmente es preocupante, porque un país que no cuida su propia cría claramente no tiene por venir. En el informe de Julio Leiva veíamos al abogado de la Alameda. La Alameda es esa organización, recuerdan ustedes seguramente, que destapó la explotación de bolivianos en talleres textiles aquí en la ciudad de Buenos Aires. Les decía, el abogado contaba cómo este caso está judicializado. Y la causa está muy activa, tanto que el viernes pasado el juez que entiende la causa federal por trata de personas, por violación a la ley de inmigración, Adrián González Chernay, dispuso 14 allanamientos a distintas granjas de esta empresa. Lo que les proponemos ahora es que presten atención a las imágenes, a las caras de los responsables, de los sospechosos de esto que acabamos de ver, y préstenle atención a cómo está imbricado, cómo se vincula los empresarios con la política y con los sindicatos de esa zona en Pilar. Primera imagen, primera cara.
vas a ver ahí a Leticia Luace. ¿Quién es Leticia Luace? Es una de las dueñas de la empresa Nuestra Huella. Es una de las principales empresas avícolas del país, factura más de 400 millones de pesos al año, tiene 70 granjas, ya fueron allanadas 14, y está siendo investigada por lo que recién te contábamos. La segunda imagen es también alguien de la empresa Nuestra Huella. Vas a ver a Alejandra López Camelo, ella figura como presidenta de esa granja, es prima del intendente de Pilar, pero además es cuñada del secretario general de la UATRE Pilar, la Unión de Trabajadores Rurales de esa zona, y está siendo investigada por lo mismo. Quien vas a ver ahora es un ex intendente de Pilar, se llama Sergio Vibort, y tal vez corresponda decir, no casualmente, fue abogado patrocinante de la empresa Nuestra Huella. El siguiente es el actual intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, que es primo hermano de la presidenta de Nuestra Huella. Y por último, para completar este tablero y las vinculaciones entre empresa, política y sindicatos, el secretario general de UATRE Pilar, Jorge Herrera, cuñado de la presidenta de la empresa, y se lo responsabiliza de haber abandonado a los trabajadores, apretado e intentado sobornar a los denunciantes. 5 caras como para fijar, 5 caras como para recordar de un caso que en el mundo se repite por 218 millones, que son, según la OIT, la cantidad de chicos que trabajan, 126 millones de los cuales trabajan en tareas peligrosas como prostitución, tráfico de estupefacientes y cosas por el estilo. Estamos acá, gracias por venir, con 3 militantes, políticas, que han trabajado con el tema trabajo esclavo de niños. Una es Liliana Parada, que es diputada nacional del Proyecto Sur, otra es Fernanda Gil Lozano, que es diputada nacional por la Coalición Cívica, y otra es Soledad Gómez, que es responsable del área de inclusión social de la Fundación Conciencia. Brevemente, díganos algo de su experiencia y respecto de lo que vieron. Bueno, lo importante es ver esta carita, la carita de Ezequiel, porque realmente se habla mucho desde hace muchísimo tiempo del tema del trabajo infantil y hay que hacer visible estas cosas, y uno cuando ve esa cara y cuando ve que es una vida que se truncó, empieza a ver qué es ese número que decía recién él de los 218 millones, porque si no son números, son estadísticas. Y la reflexión que yo tengo respecto de esto es que tenemos que entender que está totalmente relacionado el trabajo infantil con la pobreza. O sea, si nosotros no pensamos que esto es un modelo productivo, y que el modelo productivo atrapa a familias enteras que, como la familia de Ezequiel, están desesperadas buscando una salida y por eso terminan esclavizadas trabajando todo el grupo familiar para producir mayores ganancias para quienes más tienen, y este sistema de producción que nosotros tenemos con el modelo sojero que tenemos y el modelo de productividad en general, si nosotros lo aislamos y lo dejamos solo en la teoría de lo que es el trabajo infantil y empezamos a discutir la esclavización del trabajo infantil y no vemos el tema de la pobreza, creo que nos estamos equivocando y mucho. Esa es para mí la... Nos costó mucho conseguir. ¿Hay alguna idea, algún dato de cuántos chicos menores trabajan en la Argentina? La última encuesta que hay es del 2004, no hay datos nuevos, se está construyendo nueva información y se estima que hay 1,5 millones de chicos que trabajan en el país. En realidad el caso... 1,5 millones. 1,5 millones de chicos que trabajan en el país. ¿Y se estima en base a qué? En la encuesta, se hizo una encuesta que es la EANA, que se estima el 50% de la población de chicos hasta los 18 años. En el país hoy está prohibido trabajar hasta los 16 a partir de este año, y entre los 14 y los 16 de forma reglada, normatizada. Se hicieron encuestas en donde se relevó, gracias, que aproximadamente 1,5 millones de chicos trabajan, de los cuales la mayoría lo hacen en el campo. Sector rural, ¿no? En el sector rural, sí. En realidad, a mí lo que me gustaría aclarar es que el caso de Ezequiel, el trabajo esclavo no es un tipo de trabajo, es un delito, lo que menciona
recién con respecto a los diferentes tipos de trabajo, la OIT lo considera como trabajo en la Argentina, desde la CONETI, que es la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, son delitos. ¿Hay, ¿sí? No son hay formas de evidencia de cómo fue la evolución en los últimos años? Es decir, ¿cómo se evalúa la actividad del Ministerio de Trabajo, de los inspectores oficiales respecto de esto? ¿Funciona mejor o peor? Fernanda, ¿vos qué ves? Mira, yo lo que veo, te digo la verdad, yo me relacioné con todo este tipo de delitos a partir de la trata de personas. En la Argentina, a partir de los 90, lo que hay es un incremento de un delito llamado trata. La trata tiene varias categorías. Nosotros estamos acostumbrados a tratar la trata como parte de la explotación sexual específicamente. Pero la trata es la comisión de un delito que implica el traslado de gente, que es el caso de Ezequiel. Ezequiel lo traen de Misiones. Vos pensás que cómo se maneja nuestro sistema de trabajo, lamentablemente, cómo es el medio de producción en la Argentina. Estamos yendo a un medio de producción esclavista. El 75% de la mano de obra de la industria textil es mano de obra esclava. Es decir, acá a veces cuando hacemos estas diferencias, el trabajo infantil, yo entiendo, es un delito específico. ¿Esclavo o precaria? No, estoy hablando de trabajo esclavo. Estoy hablando de gente, el 75% de manos de... Estoy hablando de cifras graves. Cuando yo digo hay 500.000 personas víctimas de trata en la Argentina, el 75% de nuestra industria textil se maneja con talleres clandestinos. ¿Cómo explicás la salada? ¿Cómo explicás los precios que nosotros estamos viendo con que se manejan determinados lugares, como puede ser la calle Avellaneda, como puede ser lugares en donde nosotros hemos visto a través de la Alameda, a través del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, etcétera, etcétera, cómo uno se ha podido ir infiltrando y usted das cuenta que estamos yendo, el siglo XX está presentando un modo de trabajo esclavo que está tratando de ser encubierto. Yo he ido a hablar, y esto lo he visto yo, esto no lo vi con una filmación, yo fui a nuestra huella Sociedad Anónima, yo vi a los chicos trabajando en una montaña de moscas manipulando guano y sangre de los pollos. Ahí en Pilar. En Pilar, ¿Intentaste hablar, en Escondida. ¿Intentaste hablar yo con hablé, directivos? Sí, salen corriendo. No quieren, literalmente. Literalmente salen corriendo, los encargados no quieren hablar con vos, muchos de los trabajadores tampoco, porque en el caso, por ejemplo, de los padres que son responsables de los chicos, la empresa los amenaza porque dice que los va a acusar porque ellos obligan a los chicos a trabajar. Esto no es cierto. Yo también lo que quiero explicar es que como ellos trabajan a destajo y los obligan a entregar una determinada cantidad de huevos, una determinada cantidad de productos, necesitan de los chicos. Necesitan de los chicos, porque si no, no se llega con esa cantidad. Y está en la cantidad de sometimiento, vulneración de derechos, que aparte muchos no hablan, por ejemplo, el español. Estamos hablando de gente con una total vulnerabilidad, que entonces, es decir, vos te encontrás con una complejidad de situación, que a veces descubrir el delito, yo digo, esto es trata de personas, esto es trabajo esclavo, es trabajo infantil, reducción a servidumbre, por eso no es trabajo precario. Y por ejemplo, los datos de la OIT dice, nosotros de lo que contabilizamos como trabajo de chicos víctimas de trata, sabemos que es 1 de cada 30. O sea, vos fíjate, la cantidad, es un mundo donde una vez piensa en la esclavitud. La Argentina, por ejemplo, compra-venta de personas, que es uno de los delitos que no podemos tipificar porque no está en el Código Penal y no lo pudimos incluir como categoría en la ley de trata. Nosotros pensamos que desde 1813 no tenemos esclavos. Y en la Argentina la gente se compra y se vende permanentemente, y no solamente para explotación sexual. Liliana, vos querías decir algo. No, responder un poco la pregunta que vos hacías respecto de funcionamiento de los organismos del Estado, que creo que es totalmente deficitario, en el Ministerio de Trabajo, que existe complicidad con el sindicato, con la burocracia sindical de UATRE. El mismo ejemplo tenemos con los tariferos, es otra de las situaciones en las cuales nos encontramos, familias enteras. ¿Qué son los tariferos? Los tariferos son los que cosechan yerba, sobre todo en Misiones, en Monte Carlo, que también estuvieron en Buenos Aires para mostrar el estado en el que están, el estado de desnutrición de sus chicos. Mueren 700 chicos por año en Misiones. Yo me acuerdo de una nota en DDT, ¿no? El programa de la nata. Exactamente, fueron ahí. Y la verdad que yo insisto que no es una definición, más allá de que comparto el tema de lo conceptual que plantea la diputada Lozano, pero que sí es un tema de modelo. O sea, no es, para mí todo no es trata, ni tampoco por decir delito, o sea, todos los casos no son de traslado del lugar como para constituir la trata,
pero lo pongo en un modelo de pobreza, o sea, dentro de lo que ha sido, lo que implementó la dictadura y el modelo productivo que lleva adelante el neoliberalismo en este país, el menemato, para ser más clara, ese modelo es el que hoy por hoy, con tanta pobreza, con tanta gente bajo la línea de pobreza, más allá del ingreso universal y lo que algunas cuestiones se hayan mejorado la situación, que está para mejorar y todavía podría mejorar más, no nos encontramos en este momento con que la pobreza existe, la desnutrición existe y esto habilita evidentemente, y con un modelo, como digo, totalmente capitalista, donde tenemos el país entregado directamente, minería contaminante, los agronegocios, o sea, no es un país digamos ganadero o agroexportador solamente, sino que es un agronegocio y donde las tierras son extranjeras, donde se explota la tierra de una manera totalmente depredadora, se manipulan agrotóxicos, o sea, él estaba expuesto, Ezequiel, a agrotóxicos. ¿No nos contás qué hace Fundación Conciencia? Conciencia hace 10 años que trabaja en la temática. La verdad es que lo que nosotros vemos es que más allá de estas situaciones puntuales que tienen que ver más con el delito que con el trabajo infantil existe. La verdad es que está cada vez, uno está acostumbrado a ver a los chicos trabajando, ¿sí? Este 1,5 millones de chicos que hay en la Argentina hoy trabajando, trabajan en el campo, pero también hacen trabajo infantil doméstico y también trabajan en la calle y todos los vemos. Esto es uno de los mayores problemas que tiene el trabajo infantil. ¿Empeora o mejora la situación? La verdad es que según OIT disminuyó el trabajo infantil. En la Argentina la situación está cada vez peor. Nosotros vemos que es una forma de subsistencia de las familias. Cada vez peor. Sí, la verdad es que tiene que ver con que no tienen alternativas económicas. Esto de, bueno, cuantas más manos junten en la cosecha porque bueno, hay que comer, y si son 5 hermanos y 4 trabajan, el más chiquitito probablemente pueda tener un futuro un poco mejor. Por otro lado, todas las familias van a trabajar, entonces no hay un espacio en donde quedarse. Nosotros en el norte, que tenemos un programa, lo que hacemos es, bueno, darles contención a los más chiquitos para que las madres puedan ir a trabajar y tengan un espacio en donde quedarse, porque estaban yendo a las fincas porque no tenían un lugar, porque la realidad es que no hay jardines. Entonces se hizo un programa con AET y la CENAF que nos acompañan en esto para generar un programa en donde, Conciencia, en donde podamos darle una respuesta, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con una metodología de organización familiar en donde realmente no tienen otras alternativas. Más allá de la trata y de la explotación, hay que entender. Hoy vos hablabas un poco de los números de la educación. El trabajo infantil es una de las causas principales totalmente de la deserción. Entonces, bueno, acompañarlos desde la educación, darles un espacio y reinsertarlos en el sistema educativo, que muchas veces es expulsivo porque no entiende cuál es la realidad de la familia. A las 3, gracias por venir. Gracias a ustedes.